Muy buenos días y gracias por acompañarnos en otro episodio más de Al Día con la Comunidad. Mi nombre es David y me agrada darles la bienvenida a este programa de servicio público que se transmite todos los domingos a esta hora en esta estación de radio. Dos temas que siguen siendo de gran interés es el tema de la ley laboral y también el tema de los sueldos. Bueno, vamos a tocar esos dos temas en esta mañana y en el estudio nos acompaña la persona perfecta para hablar de estos dos temas. Esa persona es Noel Zúñiga, él es el Deputy Labor Commissioner del estado de California. Muy buenos días, Noel, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, David. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este día tan bello. Estamos aquí de nuevo con la ley laboral para todos los trabajadores que están trabajando en California. Sin embargo, si tiene papeles o no tiene papeles, usted como trabajador en el estado de California tiene derechos. Escúchelo bien, tiene derechos. Cuando usted trabaja aquí en California, hay ciertos derechos que se le aplican a usted como trabajador y hay responsabilidades que los patrones tienen que usar y aplicar la ley con usted. Número uno, el sueldo mínimo que va a empieza muchas de las veces el día primero del año, pero sin embargo, este año el sueldo mínimo que todavía es a $8 la hora, ese sueldo no va a subir hasta $9 la hora hasta el día primero de julio de este año. Lo escuchó correcto. El día primero de julio es cuando el sueldo mínimo va a subir a $9 la hora. Cuando una persona está trabajando del día después de día primero de julio, el patrón, por ley, tiene que pagarle el sueldo mínimo, que es a $9 la hora. Sabemos que muchos patrones ya están pagando el sueldo mínimo, pero sabemos que hay muchos que están obligados a pagar nomás $8 la hora, empezando en julio. Esos patrones tienen que, por ley, pagarles $9 la hora. Ahora, la pregunta, David, que se hace es si estoy ganando ya $9 la hora y el sueldo va a subir de 8 a 9 y yo estoy ganando 9, ¿el patrón me tiene que aumentar a mí a 10? La respuesta es no. La razón por eso es porque nosotros enforzamos las leyes mínimas. El sueldo mínimo ahorita es 8. En día primero de julio, el sueldo mínimo va a ser a 9. Entonces, si usted ya está ganando 9, el patrón por ley no está obligado a aumentarle a $9 la hora. Sin embargo, si el patrón ya le está pagando a $9 la hora, no tiene que aumentarle a 10 o más. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo es 9. Muchas personas creen porque el sueldo mínimo va a subir, que a todos los demás otros trabajadores también les sube. Y no es así, David. Me parece perfecto, solo me gustaría agregar un poquito de información, dado el caso que alguna de las personas que nos escucha quisiera investigar un poquito más este tema. El proyecto de ley que permitió un aumento en el salario mínimo se llama AB10, Assembly Bill 10, AB10 aquí en el estado de California. Como lo dijo Noel, comenzando el 1 de julio de 2014, el salario mínimo en el estado de California va a subir a $9 por hora y comenzando el 1 de enero de 2016 subirá a $10 la hora. Así es, muchas personas creen que verdad va a subir el año 2015 y no es así. El siguiente aumento que se va a llevar a cabo va a ser enero 1 del 2016. El sueldo mínimo va a subir a $10 la hora. Lo escuchó correcto. El patrón no es obligado por ley a aumentarle el sueldo mínimo de 9 a 10 hasta el día primero del año 2016. Y esa es la ley. Y cuando usted está trabajando y si usted en sus talones de cheque, si el sueldo mínimo que debe de estar el patrón pagándole no se le está pagando, usted puede hacer un reclamo en la oficina del Labor Commissioner y usted se le va a ayudar a que ese patrón se le obligue a pagar el sueldo mínimo. La ley que nosotros administramos las leyes mínimas y esa es una de las leyes que usted tiene derecho a que se le aplique. Perfectamente dicho, Noel. Sé que hay otros dos temas o terminologías que se menciona mucho, que son pagarle a una persona por hora y pagarle a otra persona por contrato. ¿Esto, lo del aumento en salario mínimo, afecta también a las personas que les pagan por contrato? Así es. Cuando una persona anda trabajando, la pregunta se puede hacer, bueno, a mí no me pagan por horas, a mí me pagan por contrato. Cuando una persona está trabajando por contrato, la ley todavía pide que al trabajador que se le está pagando por contrato, que las horas que esté trabajando salga al sueldo mínimo. Por ejemplo, cuando una persona está trabajando por contrato y trabaja un ejemplo de 40 horas, esas 40 horas se le tiene que salir a $9 la hora. Si gana menos en esas 40 horas, entonces es una violación del Código Laboral y es responsabilidad del patrón de pagar la diferencia. Es por eso tan importante que el trabajador lleve un resumen de cuántas horas está trabajando para compararlo al fin de aquel contrato que está trabajando. Si usted mira que no le salió a $9 la hora, el trabajador puede hacer un reclamo
para que el patrón le pague la diferencia a $9 la hora, aunque ande trabajando por contrato. Muchas gracias por esa información, Noel. Ya que estamos en el 2014 y me imagino que siempre se están firmando leyes nuevas y me imagino que muchas de esas leyes caen bajo lo que es el campo de la ley laboral. Noel, ¿puedes compartir con nosotros una o dos leyes nuevas que se van a llevar en efecto tal vez en 2014 o tal vez en 2015 que tú sepas? Sí, claro que sí. Cuando una persona está trabajando en California, el trabajo que está haciendo es reconocido como at will work, que viene siendo trabajo libre. Cuando una persona está trabajando con un patrón a trabajo libre, el patrón lo puede desocupar a cualquier tiempo. No es una violación. Cuando el patrón va a despedir al trabajador, le tiene que entregar su cheque de las horas que haya trabajado y si hay vacaciones. Y si el patrón no le paga ese sueldo, entonces el trabajador tiene el derecho de hacer una demanda en la oficina del Labor Commissioner y ahí la oficina del Labor Commissioner le va a cobrar el sueldo del trabajador y también va a multar a los patrones. Eso es importante que si una persona tiene un negocio, que también el patrón se entere de las leyes, porque estas leyes le van a perjudicar al patrón porque si no cumplió con las leyes. Noel, me gustaría hacerte otra pregunta. Me imagino que muchos trabajadores tal vez piensan que si hago un reclamo con el departamento de Labor Commissioner, automáticamente me van a dar la razón, automáticamente voy a ganar. Tal vez ese no es el caso. Me imagino que el departamento del Labor Commission va a hacer una investigación para verificar que el reclamo sea un reclamo real y no un reclamo falso. ¿Ustedes reciben tal vez de vez en cuando también reclamos falsos? Claro que sí. Cada reclamo que es recibido en la oficina del Labor Commission es un caso individual. No podemos decir es así por todo. Hay personas que van a la oficina del Labor Commission a poner una demanda con su patrón, pero recuerde que como una persona que va a poner una demanda contra un patrón, tiene que tener algo comprobando que el patrón ha violado la ley laboral. Cuando la persona hace ese reclamo, ¿verdad? En un cuaderno, en un calendario, cuántas horas le deben o cuántas horas le faltaron o si no le pagaron el sobretiempo o le faltó dinero en el cheque. El trabajador tiene que tener algo comprobar qué es lo que está reclamando. No puede ir a la oficina del Labor Commission y decir, este patrón me debe, sino que como trabajador usted tiene ciertas responsabilidades para llevar un resumen de cuántas horas le deben y con esa información usted puede hacer un reclamo y la oficina del Labor Commission le va a ayudar a recaudar ese dinero que le deben. Ese es un tema muy importante y me gustaría expandirlo un poquito más porque me imagino que muchas personas piensan que, oye, ¿para qué voy a hacer un récord o hacer un expediente, un resumen, etcétera, de mis horas, de lo que yo hago? Para muchos trabajadores tal vez piensan, oye, el patrón hace todo eso, ¿no? El patrón tiene, como se dice en inglés, un ledger, hace, un time card, etcétera, etcétera, o sea, un horario. Y según lo que yo estoy entendiendo, muchos patrones, aunque deberían de hacerlo, no lo hacen. Entonces ya la responsabilidad cae sobre el empleado, ¿no? Me imagino que ese es el caso. Así es, el patrón debe de mantener un sistema de mantener las horas del trabajador y sabemos que hay patrones que lo hacen y también hay patrones que no lo hacen. Entonces, si el patrón no lo está haciendo, la responsabilidad cae al trabajador. Si usted no sabe cuántas horas ha trabajado y el patrón le está robando horas, va a ser imposible hacer un reclamo, pero si usted lleva un resumen o lleva un cuaderno o algo por escrito, trabajé 10 horas en ese día o trabajé 5 horas y me faltaron tantas horas, usted puede hacer un reclamo con ese cuaderno, usted puede llevarlo, trabajé tanto y ahora me faltan las horas y con esa información usted puede hacer un reclamo contra ese patrón y puede usar esa información para comprobar que el patrón le debe esos sueldos. Muchas gracias, Noel. Solo me gustaría hacerte otra pregunta. Según tu experiencia, los patrones que no les quieren pagar un sueldo, apropiado o el sueldo mínimo a sus empleados, ¿cuál es la razón número uno por la cual no lo hacen? Ya que me imagino que ellos saben que se van a meter en problemas si no hacen eso. Yo creo, David, que hay patrones que se arriesgan a ahorrar un poco de dinero y no pagarles a los trabajadores lo que le deben de pagar. Es un riesgo que yo no tomaría como un empleador de quitarle horas a los trabajadores, porque al momento que ese trabajador vaya a la oficina del Labor Commissioner, se va a llevar a cabo una investigación contra ese patrón. Los patrones creen o tienen en su mente que cuando aquel trabajador haga el reclamo contra ese patrón, que la oficina del Labor Commissioner no va a venir a hacer una investigación. Yo como Deputy Labor Commissioner soy uno de los investigadores que salgo a hacer las investigaciones en los trabajos. Ya llevamos información que alguien lo demandó, entonces vamos a hacer un resumen de ese patrón. Le vamos a pedir por records, le vamos a pedir por talones de cheques, por payroll register. Es un riesgo, en mi opinión, de que para tratar de ahorrar un poco de dinero les va a costar mucho más a lo largo. Oye, Noel, tengo otra pregunta. Según tu experiencia, ¿ha habido un caso donde un empleador le ha obligado a un empleado o un potencial empleado a firmar un papelito que dice, oye, tú vas a trabajar para mí, pero yo jamás te voy a dar overtime, jamás te voy a dar horas extras, etcétera, etcétera? O sea, como un contrato que es entre ellos dos. Esos contratos o esos papelitos que el empleador obliga a un empleado a firmar, según tu experiencia, ¿son legales o se pueden hacer?
Mi experiencia como Deputy Labor Commissioner puede ser que el contrato sea verbal o puede ser que el contrato sea por escrito. Si está violando la ley laboral, ese contrato verbal o contrato por escrito no vale, no sirve. Entonces lo que se va a enforzar son las leyes del estado de California. Si se llega a llevar una investigación en ese patrón, ese contrato verbal o ese contrato por escrito no es válido, entonces se va a aplicar la ley y al patrón le puede ir muy mal si es que hizo un contrato ilegal y le está quitando horas o le está robando dinero al trabajador. Eso no aplica porque la ley va a ser la que se va a aplicar conforme a la ley del estado de California. Oye, Noel, otra preguntita más referente a lo que es el W2 o el W2 para hacer los impuestos. Durante los años que tú has trabajado como Deputy Labor Commissioner, ¿ha habido casos donde un empleador jamás le ha dado un W2 o un W2 a sus empleados para que ellos puedan hacer su declaración de impuestos? En mi experiencia, hay varias razones por qué un patrón no le envía al trabajador su W2 para hacer sus impuestos. Es posible que ese patrón haya clasificado a ese trabajador incorrectamente. Puede ser que el patrón le envíe o lo puso como un 1099, que es un contratista independiente, cuando en realidad no es un trabajador de 1099 contratista independiente. Si es empleado, el patrón le tiene que dar un W2 para hacer los impuestos. Pero hay patrones que no les dan a los trabajadores el W2 porque los han clasificado como contratistas independientes, y las leyes que se aplican para contratistas independientes son muy diferentes a un trabajador. Y los patrones lo hacen por ahorrarse dinero, y a lo largo les va a costar dinero porque se va a multar por no tener records, por no pagar las aseguranzas, los impuestos. Si el trabajador no recibe ese W2, pueden contactar al IRS y pedirles la información cómo agarrar un W2 de ese patrón. Oye, Noel, solo una última pregunta referente a lo que se llama el Cover California. Me imagino que muchos empleados piensan o tienen la idea de que cada empleador en el estado de California está obligado a darle a sus empleados seguro médico, a darles beneficios médicos. Según tu experiencia, ¿eso es verdad o tal vez eso es un poco erróneo? Es un poco erróneo, David, porque Covered California es un beneficio que los patrones, si no lo ofrecen, entonces el trabajador puede aplicar con California. Pero recordando que un patrón no es obligado por ley dar beneficios. Cuando un trabajador está trabajando con un patrón, el patrón no es obligado a darle días festivos, vacaciones, y Covered California es un ramo afuera de nuestras leyes que aplicamos, pero viene siendo un beneficio. Muchísimas gracias, Noel, por esa información. Solo la última pregunta es, para las personas que desean hacer un reclamo, desean más información o desean contactarlos, ¿cómo lo pueden hacer? Tenemos un número telefónico que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Es un número telefónico donde usted puede hacer la llamada gratis. Es el 1-866-924-9757. Usted va a escuchar una grabadora y ahí va a poder pedir más información tocante sus derechos del Departamento de Labor Commissioner, Cal OSHA, Departamento de EDD y diferentes departamentos. Una vez más, el número telefónico es el 1-866-924-9757. Y muchísimas gracias, David, por la oportunidad de estar aquí hoy. Igualmente, Noel, ya que nos queda un minuto, me gustaría darte la oportunidad de agregar tal vez un punto final o recalcar algún punto que tú consideras que es muy importante. Quiero recordarle a todos los trabajadores en California, no tiene que usted tener papeles buenos o tiene que tener papeles. El hecho de que usted está trabajando en California, estas leyes le aplican. Cuando el trabajador pide más información tocante sus derechos y el patrón le niega o lo hostiga, y eso es llamado represalias, el trabajador también es protegido por la ley de represalias, y esa es la ley que también la Oficina de Labor Commission también enforzamos. Usted como trabajador tiene derecho de preguntar ¿a cuánto me van a pagar aquí? Y yo he conocido casos donde cuando personas hacen preguntas de sus derechos, los patrones dicen, oiga, no hagas muchas preguntas, no me alborotes la gente, usted tiene derecho de preguntar bajo las leyes laborales. Perfectamente dicho, Noel. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa conocido como Al Día con la Comunidad. Noel Zúñiga es el Deputy Labor Commissioner del Estado de California y él trata el tema de la ley laboral y también, como lo dijo, el salario mínimo del Estado de California, los beneficios y muchísimas cosas más. Para las personas que nos están escuchando, también muchas gracias a ustedes por su sintonía. Este programa nuevamente es conocido como Al Día con la Comunidad, un programa de servicio público que se transmite todos los domingos a esta hora en esta estación de radio, y si usted desea escuchar este programa una vez más, lo puede hacer entrando a las siguientes páginas de internet. Esas páginas son radiolobo987.com, radiolobo987.com y magia1063.com, magia1063.com, sección Al Día con la Comunidad. Noel, ¿algunas últimas palabras? No, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que esta no sea la última vez. Ya que este tema es muy popular, me imagino que no lo va a ser, así que igualmente muchas gracias y que tengan todos un hermoso domingo. Hasta la próxima.